Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, donde quiera que nos sintonicen, en el territorio nacional o fuera de nuestro país, por radio, por televisión, en la frontera, en el mar, en la montaña, o usted que va en su vehículo rumbo a su casa a descansar, reciba nuestro saludo y nuestra gratitud por integrar la red de La Hora que Ortiga. Vamos a iniciar el programa de esta noche con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para el sistema sanitario costarricense, que dispone de un contingente de vacunas contra el H1N1, que tiene una potencia específica para reducir en un 50% la mortalidad. Tiene capacidad de combate contra 2 cepas y esto indudablemente es importante para la gente que no es atendida directamente por la Caja de Seguro Social, sino que tiene que acudir a servicios de farmacia o de medicina privada. ¿Por qué lo mencionamos con la buena nota? Porque es la integración de los sistemas de prevención del país. Esa es la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, les habla el licenciado José Francisco Bolaños. Los invito a escuchar todas las noches a partir de las 9:30, La Hora que Ortiga, por Radio Monumental y Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, ahora a Fuego Cruzado. Esta noche nos acompaña el licenciado José Francisco Bolaños Arquín. Vamos a iniciar preguntándole quién es, cuáles son sus particularidades. Y hoy lo hemos invitado para hablar sobre el tema del ferrocarril. Una vez que él se presente, ustedes sabrán por qué vamos a hablar del ferrocarril. Es una autoridad en esa materia. Don José Francisco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en La Hora que Ortiga. Muchas gracias, don Rolando. Muy agradecido por invitarme a este precioso programa La Hora que Ortiga. Estoy a sus órdenes para conversar en relación con el Incofer. ¿Cuál es su formación y el vínculo con el tema ferrocarrilero? Soy licenciado en Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica hace ya varias décadas, y en el 94, el 98, fui presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer. Entonces, Francisco, usted es un hombre no solo estudioso, sino que ha plasmado documentalmente sus puntos de vista sobre esta materia.
Y quiero empezar la conversación con un elemento histórico. He oído reiteradamente que el ferrocarril es cerrado en la administración de José María Figueres 94-98. Usted conoce ese tema. ¿Eso es veraz, corresponde con la realidad o hay elementos que no se le han contado a la ciudadanía? Bueno, el Incofer nunca se cerró y esa no fue la intención. Lo que se hizo fue un cese de operaciones. ¿Por qué se hizo un cese de operaciones? Porque la institución venía arrastrando por décadas, por 30, 40 años, una serie de pérdidas financieras y un equipo tractivo, rodante, infraestructura que se había quedado en el tiempo. Ese ha sido uno de los problemas, bueno, con pérdidas diarias de 4.5 cuando yo entré al Incofer diarias. De 4.5 millones, casi los 5 millones diarios. Eso es lo que perdía Incofer. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que volver. Cuando yo llegué a Incofer por el primer día, en realidad, bueno, muchos decían que yo era el primer graduado en Ciencias Económicas, licenciado en Administración de Negocios, y lógicamente uno de los primeros pasos que di cuando llegué al Incofer fue pedir los estados financieros, los flujos de caja, analizar la parte financiera. Bueno, ahí me di cuenta y corroboré lo que me habían dicho, que llegó a una institución con graves problemas financieros y de equipo tractivo y rodante. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que Incofer tenía de ingresos propios por su actividad de transporte el 35%, eso era lo que entraba. El otro 65% tenía que depositarlos todos los meses el Ministerio de Hacienda. O sea, en ese momento Incofer necesitaba 100 millones de colones por mes para pagar salarios y eso es lo que el Ministerio de Hacienda depositaba en las cuentas de Incofer para hacerle frente a los salarios del mes. Hay además una cláusula en la convención colectiva de entonces en relación a los derechos de los trabajadores para movilizarse en tren. Sí, bueno, tenemos que irnos un poquito atrás porque escuchando un día de estos el plenario, uno de los diputados del PUS hablaba de que gracias a que en el gobierno 94-98 se suspendió el tren San José Limón, se había inundado la carretera de furgones y en realidad el tren se había suspendido en el gobierno de Rafael Ángel Calderón, San José Limón, en 1961, después del terremoto, que quedaron las vías en mal estado y los puentes también se falsearon, problemas financieros y además inundaciones del río Reventazón. Eso por un lado. Y también en el mismo gobierno anterior al nuestro, en 1991-92, se había suspendido pasajeros San José Punta Arenas, por problemas financieros también, daba pérdidas muy grandes, y además a cada uno de los empleados de Incofer, por convención colectiva, se le tenían que entregar 18 tiquetes por año. A cada uno, más o menos sumaba un poco más de 20,000 tiquetes que Incofer daba para que los empleados y sus familias viajaran de gratis, cuando el Incofer tenía graves problemas. Entonces, la administración anterior decidió suspender. ¿Qué le quedaba al Incofer? Caldera San José para carga y con estándar, una sola compañía, en Valle de la Estrella, transportar banano, ¿verdad? En ambos sentidos, al Atlántico y al Pacífico, el tren iba a Caldera, en el caso del Pacífico, sin carga y regresaba con carga. Iba con carga y regresaba con carga, igual en las Valle de la Estrella hacia el puerto, donde el tren se llegaba para la carga, iba sin carga
y iba con carga hacia los muelles. Eso incrementa el costo notablemente, y eso no se le puede recargar a los clientes, porque, o sea, no es problema, es como que yo tengo un taxi y alguien me diga, venga a Punta Arenas por mí, y me lleva a San José todos los días. O sea, no puedo recargarle y decir, como vine, no, bueno, eso es un problema. Eso hacía que Incofer tuviera pérdidas casi los 5 millones. Tenemos que recordar que Incofer, por mes, más o menos los ingresos por flete eran unos 45 millones. Y solo de salarios eran 100 millones. Y el resto de repuestos, mantenimiento, bueno, todo lo que se utiliza en una empresa corriente, hasta comprar jabón, en fin, cosas para los empleados y papelería. Teníamos problemas muy graves económicos. Redondeando, el proceso de deterioro del Incofer como empresa lleva 8 o 10 años y su sostenibilidad era imposible para esa época. Se juntan los factores hasta llegar a esa operación. Sí, fíjese que en 1971, cuando la Nordin le traspasa al gobierno de Costa Rica el ferrocarril al Atlántico, en el gobierno de don Pepe Figueres, asume Habdeba el ferrocarril, ¿verdad? Pero siguen los problemas financieros, lo puso en un problema más grave de lo que venía, ¿verdad? Sí. Entonces, a raíz de esos problemas se formó Codesa, FECOSA, una subsidiaria de Codesa, y ahí asumió los dos ferrocarriles, el Atlántico y el Pacífico, y los problemas siguieron. Además, no operaron como un solo ferrocarril, sino en dos ferrocarriles diferentes, y ahí tampoco se pusieron los sindicatos de acuerdo, siempre hubo una pugna. Y luego se formó Incofer, que asumió los dos ferrocarriles y la conducción del sistema ferroviario hacia el Atlántico y el Pacífico. Esta noche hablamos con el licenciado José Francisco Bolaños sobre Incofer, realidad, perspectivas. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don José Francisco, nos venimos a tiempos más recientes. Ha habido varias iniciativas en la administración Arias para establecer un modelo de tren metropolitano. En la administración Chinchilla se analizó la posibilidad del tren urbano que lleva a este destino de Pavas a Cartago, y posteriormente se habló de un tranvía que era relacionado con el tren. Ha habido la preocupación o la pregunta de los empresarios de transporte sobre si aquí hay algo genuino, algo auténtico, y últimamente he oído a José María Figueres también hablar de pasos tuneleros para habilitar opciones diferentes de tránsito rápido en modalidad de tren o en modalidades cercanas. ¿Cuál es su visión al respecto? Y ya abrimos línea y acceso por redes. Lo de un tren urbano ya viene desde 1986, más o menos. Ya se hablaba y se habían dado algunos estudios. Luego, en el gobierno 90-94, también en el 86, se hicieron estudios, se comenzaron estudios para un tren urbano moderno y eléctrico entre San José, Heredia La Juela y San José Cartago, ¿no? Con la empresa Kaiser y con la empresa Trade Development Agency. Ellos hicieron estudios para poner en operación un tren eléctrico urbano y moderno en San José. Inclusive ellos proponían que además sacar los buses del centro de San José, hacer aparcaderos en los extremos y una ruta periférica dando vueltas, ¿verdad? Que si alguien venía de Guadalupe, donde se asignara, ¿verdad?, por la Norden o por la aduana,
tomara esa periférica y llegara al ferrocarril, porque había que descongestionar San José. Luego, sí, en el gobierno de Óscar Arias se hizo un gran esfuerzo también para sacar el proyecto del tren. Bueno, no se llegó, que esa es la preocupación, que nos vamos dando largas en una necesidad que tiene el país de poner en operación un tren moderno, ¿verdad? Tenemos el derecho vía, que es lo más importante. Yo me acuerdo cuando estaba en el ferrocarril que llegó un señor alemán que le gustaba mucho Costa Rica, que era experto en ferrocarriles, y me dice un día: José Francisco, ojalá nunca pierdan el derecho vía ustedes, porque esto es lo único que ustedes tienen para descongestionar el área metropolitana, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros continuamos, digamos, con un tren que se ha quedado en el tiempo, y eso yo lo he puesto en algunos de los artículos que he publicado, que nosotros no podemos, si pretendemos ser un país desarrollado, no podemos solucionar los problemas de transporte actuales de pasajeros con vieja tecnología. O sea, estamos usando trenes que tienen 50 hasta 60 años, y cuando hemos comprado, que es bueno, que le ha hecho bueno, pero que tenemos ya que planear y ponernos de acuerdo entre todos, porque es un proyecto vital para el país, le compramos a otros países cuando ya ellos los han desechado, de uso con 20, 25, 30 años. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad para, de una vez por todas, arrancar con un tren urbano moderno, que es lo que necesita el país. Dice Marco Tulio Sandí: saludos Rolando, pregunta para el entrevistado Francisco Bolaños: de acuerdo a su conocimiento y experiencia, ¿considera que el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa para fortalecer el INCOFER logra solucionar la problemática en ese sector y en la... Dice Marco Tulio Sandí por WhatsApp: saludos Rolando, pregunta para el entrevistado don Francisco Bolaños: de acuerdo a su conocimiento y experiencia, ¿considera usted que el proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa para fortalecer el INCOFER logra solucionar la problemática existente en ese sector y en esta institución? Pregunta Javier Barrientos desde Alajuela. Adelante, don Javier. Reciban un cordial saludo de un amigo que los escucha siempre. Pues a veces quisiera entrar en algunos otros temas, pero bueno, su programa es demasiado bueno, don Rolando, y bueno, lo bueno tiene un costo, ¿verdad? Y un saludo para don Francisco, al cual me permito hacerle dos preguntas puntuales. Cuando él recibió, o cuando él fue a trabajar su primer día, o sus primeros 5 meses, para darse cuenta de que el ferrocarril de Costa Rica tenía 70 millones de pérdidas mensuales, yo me imagino que cualquier director financiero de una empresa, la primera acción que toma es indicarle a la junta directiva que este proyecto no puede funcionar o no puede caminar con semejantes pérdidas. Aún así, el tren lo mantuvieron casi 2 años ahí, dándole agüita bendita para tratar de mantenerlo, y posteriormente se cerró en el gobierno de don José María Figueres, que eso es innegable. No podemos decir que mire que lo mantuvimos ahí, que no se cerró, pero cuando algo deja de funcionar se cierra, en definitiva. La otra cosa es que yo, como administrador de empresas y como gerente de una compañía, asumo una responsabilidad y le explico a mis empleados el por qué vamos a cerrar o por qué vamos a suspender la actividad económica de mi empresa. Pongo la cara por delante, saco sus documentos y le digo: señores, mire, el ferrocarril de Costa Rica o el INCOFER no puede seguir funcionando porque tenemos 78 millones de colones de pérdidas mensuales, por lo tanto así. Se le explica al pueblo, porque el pueblo tiene que tener conocimiento, y no venir 20 años después a darnos una explicación que me parece muy atinada, muy atenta la de don José Francisco, pero me parece
don Rolando y don Francisco, que en este momento lo que se está pretendiendo es decirle al pueblo que José María Figueres no fue el responsable del cierre del Incofer, y es como venir a darle palmaditas en las nalgas a un chiquito queriendo engañarlo, porque la gente que más o menos entiende de esto debe saber que en su momento el señor ahí presente, que fue el director administrativo, debió haber salido con papeles en mano y decirle al pueblo: mire, pueblo de Costa Rica, el tren no va a funcionar más porque estas son las pérdidas. Muchas gracias a don Javier Barrientos, don Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Paramos con ellos para recibir mensajes de WhatsApp y de Facebook. Don Jorge Arturo, adelante. Buenas noches, Rolando. Esa historia que nos cuenta ese señor se me parece un poquito a la historia de Laxa, una empresa que también, por dando regalías y cobrando más barato a los empleados, etcétera, la quebraron y prácticamente tuvimos que venderlo al país. Tiene razón el señor anterior. El momento de haber dicho: bueno, señores, ¿qué hacemos? Tenemos pérdidas, tenemos que... nosotros, el Estado, somos muy malos para administrar, definitivamente. Sabemos muchísimo de política, pero de finanzas no sabemos nada. Tenemos que hacer algo y tenemos una solución. Pero no lo hicieron así. Y nos explican 30 años después, 20 años después, qué fue el problema. Lógico, yo me acuerdo cuando dijeron: no, es que no era rentable. Sí, no es rentable, pero podemos hacerlo rentable. ¿Cuántas empresas han habido en Estados Unidos y en otras partes del mundo que no son rentables y se lograron hacer rentables? Y además, 74 millones, digamos, viéndolos al monto de ahora, el tiempo que está perdiendo los costarricenses, que fueran en este momento 150 millones de colones, el tiempo que pierden los costarricenses en ir y venir para sus trabajos, son horas hombre, son millones de horas hombre que las están perdiendo su familia, sus hijos y sus allegados. Entonces, es cierto, tiene un costo, todo tiene un costo, pero hay otras actividades que son rentables y pueden subsidiarla. Y eso, y ya que el señor se conoce tanto ferrocarriles, lo ideal sería que el Estado concesionara, aunque esa palabra, como nos ha ido muy mal con las concesiones, no porque las concesiones sean malas, sino porque los administradores de la concesión son malísimos, entonces concesionarlo y darlo por 20 años, 30 años a una empresa que sepa de ferrocarriles y que resuelva el problema que tenemos. Como dice el señor especialista, necesitamos trenes rápidos, trenes modernos, un ancho de vía y unos que van y otros que vienen, porque eso de que tengan que esperar de camino porque viene el otro y si al otro no le avisaron o estaba distraído, chocaron de frente, no. Muchas gracias a Jorge Arturo Fonseca por su llamada. Vamos a compartir algunas inquietudes que nos han llegado por redes sociales. Dice Fernando Hidalgo: para este señor expresidente, ¿no cree usted que es irresponsabilidad de Incofer darle un servicio donde en los cruces no existen las mínimas señales de seguridad? Lidia Rodríguez: gracias por darnos la oportunidad de informarnos sobre temas de interés, disfruto mucho el programa. Luego tenemos de parte de OAS, OAS plantea otro tema que lo abordo dentro de un rato. Manrique Loaiziga: de la misma manera que Taiwán se enteró, bueno, es otro tema. Auditor Ciudadano, muchas gracias por el mensaje. Martí: para efectos de servicio fue prácticamente lo mismo, en vez de cesar operaciones lo hubieran fortalecido o concesionado. Roberto Guzmán: la presencia de Costa Rica en el Acuerdo Mundial de Cambio Climático es muy necesaria, por segunda vez faltará. Morri: todavía pero entonces. Manrique Loaiziga: este fue el compa que le puso el candado por orden de Chema. Pregunta. Oscar González menciona la propuesta de Figueres de los trenes interurbanos. Manrique Loaiziga: ¿cómo decir algo sin despedir a nadie? Planeta de Simio: ¿qué le parecen los dibujos de los puentes que hoy comparte el gobierno como si fueran logros?
A mí me parece ridículo, todo eso es lamentable. Óscar González, fue en el gobierno de Figueres en el 96 cuando se propuso el tema de un tren urbano por concesión. Martí, en un plazo de 6 a 8 meses, según el presidente José María Figueres, deberá estar listo el cartel de licitación, 1996. Manrique Loaiziga, en 30 años solo remiendo, porque no hay visión y deseo de actuar. Así serán deficientes en sus proyectos personales. Roberto Guzmán retuitea a Michael Porra. Próximo martes habrá rendición de cuentas del directorio legislativo. Eso es Asamblea Legislativa. Curizu, ¿cuánto le pagó Figueres al señor Bolaños y a la Ortiga porque hablaran bien de él en radio? Bueno, debo asegurarle a Curizu que aquí ni se compra ni se vende. La hora que Ortiga no tiene pauta, no tiene la mano extendida, hacemos lo que nos parece mejor. Y el tema del ferrocarril es un tema que está de moda. Osc Arts, como que perder dinero es la tónica de entes gubernamentales. Raxa perdió 56 mil millones hace poco y ahora menciona el señor esto. Óscar González, más cuidado, es muy mal visto hablar por hablar y sin saber, esos son calumnias. Se refiere a Starbader o Bader, por lo que dijo. José Durán, fue la solución más fácil de cerrar y ahora viene a decir que no era rentable, y justo cuando Chema se tira de candidato. Qué raro. Morri, a esta altura se ha demostrado que es rentable el tren. Aprueben la Asamblea el fortalecimiento de Incofer, Planeta de Simios. Tecnología, ese término que hay grande en muchos temas del país y del transporte público mucho más. Oscar Arts, me llama la atención su frase, es que los sindicatos no se pusieron de acuerdo, como que nos queda claro por dónde vienen los males. Don José Francisco, usted escoge de toda esa diversidad cuáles temas abordan. Bueno, se abordaron muchos temas, pero yo quiero decirle al señor Barrientos, creo que es, bueno, sí, que como administrador, colega mío, no es lo mismo la empresa privada que la empresa pública, y yo he trabajado en las dos, tengo esa experiencia. El Incofer venía con problemas desde hace muchos años, 30 años, o sea, duro, uno entra a una institución y tiene que pasar un tiempo para analizarla. Y nada más para decirle que en 1990 el Incofer perdía 905 mil millones, 905 millones. En el 92, que es en el gobierno anterior al de Figueres, perdió 1.000 millones de colones. En el 93, 1.677 millones. Y en el 94, 1.419. ¿Verdad? Eso suma, digamos, del 90 al 95, cuando se hizo el cese de operaciones, 7.186 millones de colones. Y bajo las mismas circunstancias, porque no es fácil en las instituciones públicas decir, tome, aquí está. Habíamos hecho un cálculo que el Incofer necesitaba para, digamos, estar en óptimas condiciones en ese momento como 86 millones de dólares, que no los tenía el Estado, no los tenía. Entonces, los cálculos que hacíamos, los que entendemos un poquito de finanzas, es que en ese momento, al 2000, si no se tomaba una decisión o de inyectarle dinero o dejarlo como estaba, iba a perder más o menos un acumulado de 20.000 millones de colones. Ese era un problema, que había que tomar una decisión. Bueno, yo hablé eso en el Consejo de Gobierno, le digo, bueno, esta es la situación, o me dan plata o tomo una decisión en el Consejo de Gobierno, porque era un problema manejar una institución. Y le voy a poner un ejemplo. Creo que fue en el 95 que fueron los Juegos Nacionales en Punta Arenas, se decidió ir en tren los atletas de San José. Iban algunos embajadores. Bueno,
tuvimos que hacer una banca entre algunos para comprar desodorantes, cera, papel higiénico bueno. O sea, no era sencillo trabajar en una institución que no tenía los recursos. Y le voy a poner otro ejemplo. Una vez trayendo para las empresas de Pujol, que se traía acero de caldera a las empresas, el tren tuvo un problema y entonces se quedó a medio camino. Y por cierto, me llamó la gente de Pujol para decirme que no podían parar las máquinas, que le urgía. Había que comprar algunos repuestos, no había plata en Incofer, y entre los gerentes y algunos, el monto que se necesitaba era como 20,000 colones, y lo sacamos de bolsa nosotros. Eso no puede ser que en un tren, en un sistema ferroviario que quiera servirle a un país, tenga que sacar 20,000 colones para comprar unos repuestos, que era plata en ese momento. Don José Francisco, estamos ya arribando al cierre de este segmento. ¿Cuál es su visión del presente y el futuro del Incofer y el sistema de ferrocarril? Se ha hablado de utilizar los derechos de vía para buses de alta velocidad, se ha hablado de optimizar la parte ferrocarrilera, se habla de concesionar, otros dicen que no es necesario concesionar. Entonces, de manera concreta, le pediría aludir a esos aspectos. Bueno, el país debe tomar una decisión. Si lo hace, la modernización del sistema ferroviario con recursos propios, o hacerlo a través de una concesión, ¿verdad? Con la ley, que ahí uno de los compañeros habló, uno de los problemas es que, bueno, se valora los activos de Incofer en un poco más de 1.000 millones. Bueno, pero está contemplado el derecho de vía y eso no puede salir del Estado. Entonces, ¿qué se va a poner a responder? La locomotora, la María Cecilia, porque los derechos de vía no pueden salir del Estado. Yo quería agregar un poquito que cuando se hizo el censo de operaciones, hay algo importante. Mi papá... Pregunta Tomás Chacón, explicar la diferencia entre el cierre técnico o administrativo del Incofer al cierre total que se hizo. Bueno, es que Incofer no se puede cerrar por una decisión, tiene que ser por una ley, porque Incofer fue creado por ley. Y uno no puede ponerle un candado, como dicen algunos, porque Incofer tiene muchos activos. O sea, no se puede dejar a la libre. Y yo quería agregar un poquito entre las decisiones. Cuando yo estaba en Incofer, que mi papá había sido ingeniero, en la época de los 40 y 50, Incofer me dijo un día que me pusiera con cuidado, porque ahí no se le estaba dando por muchos años mantenimiento a los puentes, y que en cualquier momento iba a haber una desgracia. Bueno, en ese tiempo se mandó a hacer un análisis de los puentes. Voy a leer aquí uno, de un puente en el Atlántico, en la Estrella. Estructura en general muy oxidada, derrumbrada y llena de musgo, incluyendo los apoyos y los encajes. Y cualquiera que yo lea aquí, las vigas se encuentran calzadas contraídas de 20 centímetros. Este es un estudio de todos los puentes que hay en la zona atlántica que estaban ahí. También se hizo en el Pacífico, bueno, por eso yo no lo tengo, pero estaban sumamente dañados los puentes, y en cualquier momento iba a haber una desgracia. Las decisiones a veces no son solamente en la parte financiera, es la parte estructural, la parte tractiva y rodante, que pone en riesgo a los pasajeros. Bueno, lo hemos visto. El año pasado hubo 70 accidentes con automóviles. O sea, no puede ser que un sistema ferroviario todos los días sea un choque. ¿Para dónde va el ferrocarril? Bueno, preguntaron, la nueva ley fortalece el Incofer, preguntan si es usar los derechos de vía para autobuses rápidos, si es trolebús, si es tranvía,
si es un tren rápido urbano. Eso lo tendrían que determinar, digamos, los expertos. Para mí, el derecho de vía debe utilizarse para un tren urbano eléctrico y moderno. El país debe tomar la decisión, si se hace con recursos propios o a través de una concesión de obra pública. El problema es que cuando se hace con recursos propios, se hace todas las licitaciones, va al MOB, va aquí, vaya, pueden pasar años y el país está urgido. Bueno, analicemos si vale la pena una concesión de obra pública con un operador que venga, haga los estudios, ponga el dinero y opere el sistema ferroviario. Hay que hacer análisis, a ver qué es lo que le conviene al país. Si el país opta por un tren en manos del gobierno de Costa Rica, de Incofer, y que lo opere y lo modernice, pues perfecto, pues entonces hay que tomar decisiones para que se acorten los tiempos. No podemos decir más años. El país lo requiere y lo requiere con urgencia. Dice Oscar Campos que ya cansa solo hablar del pasado, que debería haber propuestas que resuelvan a futuro. Que él usa el tren y la gente para montarse al tren es una odisea y no tiene ninguna seguridad. No debemos quedarnos en el pasado. Eso está repetido en varios tweets también. Sí, claro. Por eso es que yo, en los artículos que yo he publicado, siempre pongo, no podemos solucionar los problemas de transporte de pasajeros actuales con vieja tecnología, que es lo que estamos haciendo. Panamá en 2 años tenía un metro, ¿verdad? Panamá en 2 años tenía un metro. Bueno, el camino que tomemos, tenemos que tomar decisiones y agilizar los procesos para contar en 2, 3 años con un sistema ferroviario moderno. Bueno, José Francisco, no sé si usted quisiera cerrar con algún concepto. Ya el tiempo se nos ha ido y todavía tengo que hacer tiro al blanco donde me quedan algunos temitas en buchaca, entonces le concedo muchas gracias. Yo creo que es importante que habláramos sobre el Incofer, ¿verdad? No puede dejarse de lado cuando se dio el cese de operaciones, porque eso está en boga, ¿verdad? No sé si la gente a veces por mala información dice cosas que no son reales. El Incofer venía con problemas desde hace 30 años y uno ve el equipo que tenemos para pasajeros que no se adapta para un tren urbano, donde tienen 40, 50 años. Entonces, pongámonos todos de acuerdo, hagamos un pacto nacional, porque el país requiere, de verdad, de un tren urbano moderno. Muchísimas gracias a don José Francisco Bolaños Arquín por acompañarnos y a su señora esposa, que hoy también nos acompaña en la cabina de Monumental. Vamos a una pausa y volvemos con Tiro al Blanco. Esto fue Fuego Cruzado. Hola, mi nombre es Catalina Cabezas. Soy tesorera de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Los invito a que se ortiguen de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Canal 2 y por Radio Monumental. Los esperamos. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La hora que Ortiga. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. En pocos minutos con usted y nosotros en la hora que Ortiga, algunos temas. Por primera vez en la historia, la Junta Directiva de Liga Deportiva Alajuelense sesionó esta noche en el Castillo Azul con el expresidente Rafael Ángel Ortiz Fábrega como anfitrión. Un rato muy emotivo, muy lindo, encontrarse ahí con la dirigencia de Liga Deportiva Alajuelense. Segundo tema que es deportivo, pero me llama la atención. Meneses fue sancionado por un árbitro con tarjeta amarilla y después lo vuelven a sancionar en el disciplinario. Eso en derecho puro se llama doble castigo por la misma falta. Elementos extraños, un proyecto de ley para despojar al INA del 15% de su presupuesto y trasladarlo al Ministerio de Economía.
Suena extrañísimo, no le encuentro ni pies ni cabeza, habrá que profundizarlo. Soresco, China, Recope y Costa Rica. Resulta ser que el gobierno de China se entera de que Costa Rica rompe con Soresco por la prensa. ¡Qué calamidad! ¿Cómo manejar las relaciones internacionales de ese modo? Me recuerda cuando se rompen las relaciones con Taiwán, igual es un tarrazo. Estas cosas no se pueden manejar de una manera tan imprudente. La Asamblea Legislativa, hoy la Comisión de Asuntos Hacendarios votó favorablemente el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que crea el impuesto a las sociedades para financiar más equipamiento, más recursos en seguridad pública, en adaptación social y en el OIJ. 7 votos a favor y 2 en contra, uno de Rocibel Ramos de la Unidad y otro de Otto Guevara del Movimiento Libertario. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz cuadruplicó el costo de un generador en San Ramón que costaba $94 millones y pasó a $361 millones. Es una suma inimaginable que requiere una aclaración y una definición de responsabilidades al respecto. Los asegurados del país se siguen acompañando, agremiando para exigir mejores condiciones en la Caja de Seguro Social. Y Liberación Nacional esta noche no llegó al acuerdo para nombrar sus nuevas autoridades y representantes en instancias de la Asamblea Legislativa. El tema se pospone para el lunes de la semana entrante en busca de más concertación interna. 905-222-0000, el acceso telefónico, si usted quiere acompañarnos con algún punto de vista, con algún criterio, con algún aporte, además de lo que ya hemos dicho. Dice Miguel Arroyo, ¿por qué razón no se hace en lugar de la carretera 32 una vía férrea de doble vía eléctrica en lugar de ampliación? Sería más eficiente y ecológico. Podría ser. Eduardo Aguilar, Rolando, el caballero habla de pérdidas, pero no señala cuáles eran los motivos de estas. Bueno, eso yo creo que ya fue abordado en su momento. Estamos viendo Twitter. Morri, debe existir más incentivos para el uso del tren y así evitar tanto carro con una sola persona entrando a San José. Roberto Guzmán, muy bien conocer qué pasó. Lo realmente importante son las decisiones y acciones de hoy para con el transporte público. Tenemos Rafael Herra, es una realidad que no era viable el tren. La publicidad de José María Figueres la hacen los que ahora tienen que aceptarlo. Planeta de Simios, gobierno de papel, dicen que avanzan las ampliaciones en la ruta 32 y Lindora, Belén, ya hay dibujos. Martí, ¿con qué se financió el Incofer del 95 al 2008? ¿Cuál fue el balance financiero? Negativo y deficitario todos los años. Roberto Guzmán, la Ortiga le hace promoción a José María Figueres llevando al que fue el presidente ejecutivo de Incofer 94-98, al buen entendedor. Sí, claro, y cuando ha venido Miguel Carabaguías, entonces ¿a quién le hacemos publicidad si ni siquiera es liberacionista? Muchachas y muchachos, entendamos, esto es una alternativa de comunicación. Hoy no hemos traído a una persona por su cargo en un gobierno, sino por lo que sabe de este tema. Gel, decisión que no le competía por el Poder Ejecutivo, no puede cerrar una institución creada por ley, lo dijo el invitado. Rafael Herrera, esas vías funcionaban hace 50 años y le pusieron trenes viejos que esperaban puro populismo, que lo pagamos todos. Morri, no solo en trenes, hay que pensar en soluciones integrales, parqueo para dejar carros en provincia y tomar el tren. Bueno, hay una diversidad de puntos de vista. Oímos a don Luis Rubio desde Montes de Oca, don Alberto Castro desde Guadalupe y cerramos con ellos el programa de esta noche. Don Luis Rubio, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches, caballero. Buenas noches. Yo lo que analizo es lo que, pues, al buen entendedor, pocas palabras, yo creo que
En su oportunidad, el Incofero, Ferrocarriles de Costa Rica, tuvo que haberle buscado una solución, y no ahora venía a dar una explicación que ya es un poquito tarde. Yo considero que debiera haber sido en su oportunidad y buscarle una solución, no cerrar. Es lo mismo que don José María, no cuando se desató el problema, él tenía que, ya sea por corto y medio, dar la cara, y si esto fue así y así, pero no tantos años después. Yo creo que esas cosas, pues todo lo podemos analizar y sabemos por dónde va. Ya es muy tarde para dar esas explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamado, don Alberto Castro, desde Guadalupe. Adelante. Sí, buenas noches. Aburriendo aquí, don Rolando. Nada más una acotación ahí. Yo hubiera considerado mejor, antes de abrir el tren, que es Sí. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, le oigo. Sí. El tren, desgraciadamente, aunque es muy bonito, es una empresa que hay que subvencionar, y el Estado costarricense no está en condiciones de subvencionar un tren. Mejor hubieran cogido un dinero ahí para planificar una estrategia para mejorar el casco central de San José y descentralizar un poco, llevar instituciones públicas a otras provincias para que la gente se descongestione el centro de San José y ver cómo se amplían las calles. Eso hubiera sido mejor, una solución en lugar del tren. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por su llamada y su participación, don Alberto Castro. Es interesante porque el programa fue tren, metimos todos los demás temas y siguió siendo tren. Bueno, así nos ocurre. Por eso, este es un programa con libertad absoluta. Solo pedimos respeto, concreción, precisión, ortiga, dentro de un marco de respeto. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Mañana y el jueves no habrá ortiga, porque hay fútbol nacional. El campeonato ya aterriza y entra en una fase más acelerada. Nos vamos, amigas y amigos, agradeciéndoles su sintonía, su participación, su paciencia, su creatividad, su ortiga con nosotros. Esteban Elizondo en Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez en Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor. Nos despedimos. Buenas noches, que la pasen muy bien. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.